Vamos a empezar viendo cómo el origen de la Eucaristía, de este sacramento, es el misterio pascual. Y el misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fijaos, en Europa, en el siglo XX, se había adentrado desde la teología protestante, ¿verdad?, una voluntad de lo que se llama desmitologizar la fe cristiana, quitar todos los mitos de la fe cristiana, ¿verdad? Y hay un autor que es igual, os suena, Bullmann, un autor muy importante, que después tuvo un influjo muy grande en los años venideros, ¿no? Y también en la teología. Incluso ahora hay alguna teología, yo creo que ya se ha vencido un poco todo eso, pero ha habido hasta ahora una cierta teología que ha querido seguir su estela, ¿no? La de desmitologización, la de explicar racionalmente todo, ¿verdad? Y entonces uno de los problemas que él ponía era pues que a ver cómo murió Jesús, cómo murió, todos sabemos cómo murió, pero quiero decir, a ver cómo entendió Jesús su muerte en la cruz, su sacrificio, porque eso es muy importante, la autocomprensión de Jesús del sacrificio que tuvo, ¿no? Y de alguna manera, pues los discípulos de este teólogo de Bullmann, tanto en el ámbito católico como en el ámbito protestante, pues venían a decir que Jesús había sido un fracasado. Porque en realidad, morir como murió, pues es en realidad el mayor fracaso del sujeto humano, ¿verdad? En principio se dudaba porque, claro, él siempre hay como una pretensión de decir, lo que dice la Biblia es un constructo posterior. No sé si me explico. El Evangelio es un constructo posterior. Y es verdad. El Evangelio se escribe después de la resurrección de Jesús, después de unos años de la Iglesia, no muchísimos. Él pensaba que eran más años de los que en realidad fue, pero ya unos años, en los años 60 del primer siglo. No son muchos, porque en aquella época 30 años tampoco eran tantos. Para poder perfilar ya teorías conspiranoicas. o hacer ahí mucha fabulación. No son tantos, 30... Bueno, pero hay algunos evangelios un poquito más posteriores. Bueno, es verdad que en realidad desde esa visión Jesús solo sería más o menos como un rabí mediocre, ¿verdad? Un hombre pues que en realidad pues fracasó en muchas de las cuestiones. Pues algo intrascendente, un profesor intrascendente, porque en realidad un profesor que tiene 3 años de magisterio y muere en la cruz, pero es que además con esta sensación con la que se muere, ¿no? de que acaba todo y de que no tiene nada, ¿no? Es verdad que en la cruz, y estos son estudios históricos, ahora todavía hay más, hace unos años él no sabía, pero hoy ya se ha sabido discernir qué día es en concreto el que murió Jesús, ya se sabe la fecha exacta, parece ser, según nuestro calendario, sería un 7 de abril, que era Viernes Santo, bueno, de ese año, pero quiero decir, Viernes Santo lo decimos nosotros, pero me entendéis, el día previo a la Pascua del año 30, posiblemente ya todos los estudiosos concuerdan con que Jesús murió ese día, el 7 de abril del año 30 de nuestra era. Con esto la Iglesia no va a cambiar ni la celebración de la Pascua ni nada, porque la celebración de la Pascua es más, tiene una tradición mucho más fuerte en la Iglesia, pero ciertamente parece ser que hoy los estudios históricos dicen eso. Pero bueno, eso tampoco no vierte ninguna novedad. Lo que sí que vierte es una cosa, que es la que en todos los estudiosos convienen, ¿no? O concuerdan, que es pues que no podemos decir que Jesús fue un rabí mediocre viendo su vida y cómo murió. Porque, a ver, vosotras pensáis que una persona mediocre puede poner de acuerdo súbitamente todos los poderes enemigos, los judíos, los romanos, los devotos, los ateos, para eliminar a un profeta, si fuera verdaderamente algo insignificante lo que decía y lo que era. Llama mucho la atención
que en aquellas sociedades donde los procesos eran muy lentos, porque en la nuestra no son los procesos tan lentos, nosotros vamos mucho más acelerados en los procesos, pero nosotros enseguida uno lo hacemos famoso y al día siguiente y a los 3 años ya se han olvidado de él, y así van. Hay estelas que son fugaces, no estrellas fugaces, pero en aquella época no era así la cosa. Ni cuando nosotros, ni hace 50 ni 100 años en esta sociedad, tampoco las cosas eran así. Y menos en aquella época. No es posible que a una persona que fuera mediocre y que no desestabilizara, que no entendieran que desestabilizaba, tontos aquellos tampoco eran, se lo cargaran en 3 años tan rápidamente y se pusieran tan de acuerdo todos y lo vieran como peligroso. Porque los evangelios vierten la idea, además parece que es histórica, de que nadie estaba del todo convencido de que era culpable, pero a todos les molestaba, ¿no? A todos los molestaba, ¿no? Y hombre, pues es verdad, pues que no podemos ignorar la tormenta que se iba a desatar sobre él. Él lo sabía perfectamente. Que él lo sabía estaba claro. De hecho, fijaos, hay unas pinceladas en los evangelios que nos hablan de que él estuvo tentado también, que como persona humana que era, Jesús, era divino pero humano, pero no, y a la vez humano, pues también estuvo tentado, ¿verdad? Porque fijaos, aparecer en el Monte de los Olivos, que era un lugar habitual entre ellos, pero también era el lugar para entrar en el desierto. Si Jesús se hubiera retirado al desierto, ¿ya quién lo iba a buscar? ¿No? Si se hubiera retirado más allá de Israel, se hubiera cruzado el Jordán y se hubiera ido, pues ya lo hubieran dejado. No es como ahora, que van persiguiendo a uno con GPS. Donde era molesto era en Jerusalén. Y Jesús asume esto y es consciente, pero no porque era Dios, sino porque era humano y tonto no era. O sea, ver que en torno a ti se cierne esa tensión es lo lógico, ¿no? Pues hombre, y en su itinerario evidente hacia la cruz, uno de los factores importantes fue el hecho de que vivió centrado en la fe de Israel y que compartía la oración de su pueblo, ¿no? Los salmos, todas estas cuestiones las compartía él y las conocía perfectamente. Pues también es verdad que Jesús, el mensaje que nos aparece en los evangelios, apunta al misterio que también había en torno a Jesús y que él lo vivió también con cierto misterio. Y esto no lo podían inventar ni en 30 años ni en 28. Es decir, la hondura que aparece en los evangelios no es una cuestión fácilmente inventable si no tiene un correlato claro en Jesús, ¿verdad? Y ahí nos aparece las últimas cenas, ¿no? Las palabras de la última cena de Jesús, que es una respuesta, ¿no? En ella se hace presente de modo espiritual la plenitud de la muerte, o mejor dicho, en ella Jesús transforma el hecho de su muerte en un acto espiritual de afirmación, en el sí, en el acto del amor que se entrega, ¿verdad? Es verdad que sin la cruz posterior, la última cena sería como un brindis, una cosa de demente, seamos sinceros. Pero fijaos, es que es histórico que hizo esa cena en esos días. Además hay razones históricas para decir que no lo hicieron el día de la Pascua, que ellos celebraron la Pascua unos días antes, porque era lo habitual. La Pascua en Jerusalén la podían celebrar el mismo día de la Pascua, el sábado, pues algunas familias distinguidas y los grandes de Jerusalén, pero pensad que si tienes que matar tantos corderos en aquella época, no había refrigeradores. Entonces, los días previos, los grupos minoritarios y los grupos más pobres celebraban la Pascua. Eso se sabe hoy, porque alguno decía, ¿y por qué no es la cena pascual? Porque en realidad la cena pascual la hacían el sábado, y esto es anterior, si el viernes muere, a ver cómo puede ser.
pues eso se sabe que era así, porque era imposible que allí, y cosa que hace unos siglos era un problema. Esto se puso como un problema en muchos años. En la Iglesia decían, pero ¿cómo puede ser esto? Pero había muchos autores que decían que esto era un problema. Pero la cuestión es que hoy se sabe que eso era lo habitual en los grupos. Pero es verdad que la última cena sin la cruz sería como una cosa extraña, una cosa de dementes, ¿no? Y seguramente que no la hubieran recordado nunca. O la hubieran querido olvidar siempre, la habrían querido olvidar. Y también, y si queremos saber realmente lo que el mismo Jesús ha pensado respecto a su muerte, cómo lo ha asumido, lo que significó para él, entonces tenemos que meditar estas palabras. Y también verlas siempre marcadas en su testimonio de ser precio en sangre. Y es que es así. La última cena nos muestra la interpretación de Jesús de la muerte. Y además sabemos que fue una cena muy densa, que no fue la única que Jesús celebró con sus discípulos, porque antes había habido otras Pascuas, pero que esta tuvo que ser de alguna manera impresionante. Vamos a ir a uno de los evangelios donde no se habla de la institución de la Pascua, de la institución de la Eucaristía, que es el de Juan, que habla del lavatorio de los pies, ¿verdad? ¿Por qué Juan pone ahí el lavatorio de los pies? Porque en realidad, pues ese es un gesto que Jesús hizo. Él no se podía inventar esos gestos. Es que nosotros hoy nos hemos acostumbrado a ver a Jesús tan bueno, tan humilde, que nos parece todo muy lógico. Pero para un judío de la época, ver al maestro, al rabí, haciendo una tarea de esclavo, pues si no es cierto, no lo pone. Y lo pone después de haberlo explicado mucho, si os dais cuenta. Juan también tiene que tragar mucho y tiene que rumiar mucho para darle sentido a todo aquello, porque nosotros llevamos 2000 años de historia, pero claro, en el momento, pues esto no se consigue entender y explicar tan fácilmente, ¿verdad? Y ahí pues se presenta Jesús y como actúa él, se rebaja, se despoja de su gloria, se convierte en esclavo, ¿verdad? Y en realidad esto es lo que verdaderamente esto es como el pórtico de la Eucaristía. Jesús nos hace sentarnos a todos en la misma mesa porque primero Él nos purifica. Y así nos hace posibles que podamos celebrar la mesa fraterna. ¿Por qué? Porque normalmente en los seres humanos, lo que hay es diferencias entre pecados también. Nosotros decimos, este es más pecador que yo. ¿O no es así? Este es más, este es menos. Jesús tiene que purificar a todos sus discípulos para hacerlos a todos partícipes del banquete fraterno, ¿no? Y ahí queda con claridad, ¿no? El mensaje claro es este, que estaremos purificados en la medida en que reposemos en su amor. Por eso el amor es tan importante y el amor de Cristo es tan importante. El relato además de Juan muestra que allí donde Dios no pone límites, el ser humano sí que puede poner límites y además los pone. ¿No es así? Ahí está Pedro. Y además ahí hay como dos consecuencias de los límites que el ser humano pone. El primero es el de Judas. El que, habiendo experimentado todo, es capaz de venderlo. Hay una frase, este autor lo recuerda, es Ratzinger el autor del libro pero recuerda una frase de Nietzsche que es muy bonita. Es mejor, dice Nietzsche, permanecer culpable que contar con una moneda que no lleva nuestra imagen. Así lo requiere nuestra soberanía. Es una frase muy profunda, ¿eh? Es mejor permanecer culpable, permanecer en la culpa, en la caído, que contar con una moneda que no lleva nuestra imagen. Es mejor. Esto lo vamos a decir de una manera más vulgar. Muchos prefieren morirse de hambre que pedir que tú les des comida. ¿No hemos experimentado esto? Esto es
lo que dice Nietzsche, esto lo requiere nuestra soberanía. Y es al final el gran problema de Judas. Judas ahí plantea este tema. Y también existe el otro peligro, el peligro piadoso, ¿verdad? Que es el que encarnaría pues Pedro, el de la falsa humildad, que no admite que el Dios grande se le ponga a sus pies y se incline. Esa falsa humildad que en realidad es un orgullo disfrazado, que es... Pero tanto uno como otro, ¿por qué son malos? Porque al que acaban dañando, al que no permiten que en él se haga la obra, es al ser humano. El ser humano que coge estos dos caminos hace que no pueda entrar en él todo el proceso de la gracia. Pedro, después me diréis, se arrepintió, vale, pues lo único que le faltó a Judas, al pobre. En principio, según el relato, es ese, ¿no? La desesperación posterior de darse cuenta de lo que había hecho, pero en realidad es esto, ¿no? Y bueno, pues además, pues ahí están también las palabras después de la última cena, además del gesto del lavatorio de los pies, están las palabras de la última cena que han quedado presentes en la Iglesia, que es la institución, la misma consagración que decimos, ¿no? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El otro día me venía a mí una persona diciendo, recriminándome, entiéndase que lo asumí bien, es decir, que no fue que me echara en cara nada. Dice, es que ustedes se equivocan, padre. Digo, ¿así? Dice, ¿por qué dice esto es mi cuerpo? Usted tiene que decir porque esto... Digo, pues mira, en el libro pone esto, pero es que en griego pone tauto, que es lo mismo, esto. Es esto. Eso es una cosa, eso es una cosa. Pero la extrañeza de esta persona, mujer, vamos, es la extrañeza de cualquiera. ¿Cómo a esta cosa, que va a ser la más importante, le podemos llamar así? Pues porque el Señor lo quiso. Y así ha entrado en la tradición de la Iglesia desde siempre, ¿no? También, bueno, en fin, yo no es por sensibilidad, es también sensibilidad. Tampoco lo tomé a mal, quiero decir que es una cosa que... Pero vamos, básicamente esta es la explicación. La explicación es que es así. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está designándose a sí mismo como la ofrenda real y definitiva, dice Ratzinger, en la que alcanza su cumplimiento todos los vanos intentos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Jesús aglutina todos los sacrificios del Antiguo Testamento que no son más que una explicación para que después en él se dan de una manera definitiva y plena. Aquello era explicación de lo que iba a venir. Hasta el de Isaac es explicación de lo que va a venir. Y Jesús lo asume en sí. Y me diréis, ¿si Jesús tenía modo para pensar todo esto? Pues claro, porque él era un hombre. Pero tampoco penséis esto que es tan extraño. A los grandes hombres y mujeres de la historia han sabido dar explicaciones y han sabido abstraerse y sobreponerse de los acontecimientos. Los que nos morimos de miedo cuando nos viene uno con una pistola es a mí. Pues me muero de miedo. Pero un hombre grande, una persona grande, podrá tener miedo, pero se sabe abstraer de esas situaciones. Pues mira, el Señor, pues cómo será, ¿no? Y es que en realidad aquí lo que se demuestra es que Dios quiere el amor que transforma a los hombres y los hace susceptibles de ser divinizados. ¿Frente a qué? Frente a todas esas hecatombes de las que se hablaba en el Antiguo Testamento. Novillos, hecatombes. Hecatombe significa un gran número de... Yo siempre lo había utilizado esta palabra, la hecatombe, mi abuela la utilizaba. Esto es una hecatombe. Y alguna otra también, que tiene que ver con esto, es muchos toros sacrificados a la vez. Eso es una hecatombe, fijaos el gasto que había de hacer tantos toros. Pues esas hecatombes anteriores, esos sacrificios tan crueles, pero no crueles, no hay que fijarse tanto en la crueldad del matar a un toro,
que también lo es, pero no hay que fijarse, porque en aquella sociedad eran muy brutos en todo sentido, sino que es en el sacrificio tan grande que tiene que hacer para una población matar tanto toro del que vives. Yo a veces cuando hablo con Cipriano, con el padre Cipriano, que viene de Madagascar, ¿verdad? Allí es que un buey es la vida de una familia. Pues una hecatombe era un esfuerzo muy grande el que se hacía. Entonces no era como ahora que hacemos nosotros, que podemos comprar el cabrito y lo compramos con lo que nos sobra de haber hecho las compras para comerlo. Entonces no era así, sino que era verdadero fuerza, ¿no? Y entonces, pues aquello hoy ante Jesús se muestra como superficial. Y a la vez, fijaos, en las palabras de Jesús hay que ver diferentes cosas. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero esos son, digamos así, el templo. Pero a esto se le suma el cántico del siervo sufriente de Isaías. Eso de que se entrega por vosotros, que es derramada por vosotros y por muchos. Esto procede del siervo de Yahvé, de Isaías, ¿no? ¿Y qué es lo que, por qué? A ver, es que si Jesús no lo hubiera introducido, difícilmente en 30 años se les ocurre introducirlo. Pero en 30 años el Evangelio. Pero es que Pablo escribe antes y ya hace referencia a esas palabras. Por tanto, en tan poco tiempo y un converso como Pablo no se puede imaginar, no puede organizar todo este tinglao. No sé si me explico. Es que esto, hombre, no ha habido nadie que haya grabado las palabras de Jesús, pero es que la lógica humana nos hace entender que esto es así. ¿El siervo sufriente qué era? El siervo sufriente son unos poemas que aparecen en el libro de Isaías. Isaías es un profeta hermosísimo. Son los poemas que se hacen cuando el pueblo de Israel está en el exilio de Babilonia. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre allí? Pues en aquel momento el pueblo no podía ofrecer nada en el templo, porque no estaba en el templo, estaba humillado en Babilonia. Entonces, al estar humillado en Babilonia no puede ofrecer nada. ¿Qué es lo que entiende el pueblo que es lo que puede ofrecer él? El sufrimiento de Israel. Eso es lo que ofrece. Eso es lo que puede ofrecer en el exilio. Ese sufrimiento que tiene por mantenerse, por mantenerse firme, ¿verdad?, ante Dios, ¿no? Y después, además, en el exilio, ¿qué es lo que se da cuenta el pueblo? Que la salvación no es solamente para ellos, porque ellos vivían con babilonios buenos. Entonces se dan cuenta de que es para el mundo entero. Para todos, para todos. Es, en ese sentido, para Isaías, Israel es el siervo de Dios que acepta a Dios en medio de su sufrimiento. Y eso lo hace en favor del beneficio del mundo, ¿no? Es verdad que el pueblo de Israel está en el exilio porque es culpable. ¿Por qué Israel va al exilio? Porque dentro del pueblo los extranjeros vinieron y consiguieron vencer a Israel porque había tal disenso social, tal confrontación social, que ese pueblo pues lo pudieron llevar al exilio bastaba un bolígrafo para llevarlo al exilio, no sé si me explico, pues era un pueblo corrompido y eso lo entendía el pueblo. En ese sentido el siervo sufriente, Israel, es un siervo también que está manchado. Pues aquí, por una parte, por eso los himnos de Isaías hablan, primeramente, son textos muy largos pero muy hermosos. Por una parte hablan del destino del pueblo sufriente, pero también hablan de aquel que vendrá, que será puro del todo. De aquel que ellos se daban cuenta. Fijaos, el pueblo de Israel se da cuenta de una cosa, que por sí mismo el hombre no puede salvarse. Esto que tanto nos cuesta entender a nosotros, porque estamos ahora en una época en la que creemos que el ser humano puede hacer todo. No sé si ahora vamos a empezar a entrar en crisis con eso, pero hemos tenido la idea de que el ser humano lo puede todo, ¿no? O casi todo, pero el pueblo de Israel se da cuenta que no puede ser solo ellos conseguir todo esto. Entonces a ellos les toca sufrir. Sufrir en el sentido de que
A ver, sufrir. ¿Por qué? ¿En qué sentido tiene sentido sufrir? Pues en el sentido de mantener la integridad moral. Es como los grandes hombres y mujeres de la historia que a veces han asumido. Kohlberg, que es un psiquiatra que estudió la maduración moral en las personas, él decía que el estadio sexto, el máximo de la maduración moral de las personas es cuando uno, por ser fiel a los valores que entiende que son buenos, es capaz de sufrir y es capaz de asumir el sufrimiento. No sé si me explico bien, igual no lo he explicado bien. Él pone como ejemplo a Jesucristo, pero pone también como ejemplo a Mandela o a Mahatma Gandhi. Él pone como ejemplos, ¿no? Él es psiquiatra, no es religioso, no sé si es cristiano incluso, pero él dice eso. Habla de una autonomía moral suprema. Cuando el ser humano puede asumir la adversidad, porque normalmente es adversidad, cuando tú defiendes la justicia y el bien, nadie te va a aplaudir así, un aplauso generalizado lo vas a tener muy complicado. Pero eso nos pasa hasta en nuestros entornos más cercanos, ¿no? Cuando uno pues ahí siempre encuentra cierta contestación. Entonces él dice, esas personas son las personas que verdaderamente han llegado a ese sexto estadio, ¿no? Esa autonomía total. Nadie les tiene que decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque ellos ya tienen criterio suficiente, ¿no? Y en la última cena, Jesús, al mostrar todo esto, pues mostrará que en realidad en él se ha dado eso que estaban esperando el pueblo de Israel cuando en Isaías aparecen esos cánticos. Y ahí está el tema que muchas veces ahora ha salido, no sé si os acordáis vosotros, de si hay que decir en la consagración por muchos o por todos. En realidad en el texto de Isaías aparece por muchos, y por eso ahora nosotros decimos por muchos. Es lo que solemos decir. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. A pesar de que se diga muchos, y esto es así, la Iglesia siempre ha entendido que muchos es todos, que Jesús ha muerto por todos, que la salvación de Dios es para todos, que es por todos. En el siglo XVII, fijaos, hubo un movimiento que se llama los jansenistas, no sé si os suena, jansenistas, que después tuvo mucho influjo. Era un movimiento religioso, de carácter religioso. Yo creo que Blaise Pascal, el filósofo, también su confesor era jansenista. Es que tuvo mucha importancia. Y fijaos, el moralista de los jansenistas, el abad de San Cyril, era del País Vasco francés. Pues eso es el puritanismo que después un poco llegó a toda Europa y especialmente al catolicismo, ¿verdad? En el siglo XVII. Pues en el siglo XVII la Iglesia tuvo que decir que era errónea la idea de Jansenio y de los jansenistas, en la que afirmaba que Cristo no había muerto por todos, que había una limitación en la salvación. Pues la Iglesia corrigió eso y dijo que eso era anatema. Anatema significa que estás fuera de la Iglesia si dices eso y defiendes eso, porque Cristo ha muerto por todos. Es además idea que Jesús aparece con claridad en el Evangelio. Los trabajadores de última hora cobran el mismo denario, ¿verdad? O el hijo mayor que se enfada con el hijo menor. Pues en realidad es el debate que siempre tenemos nosotros, ¿no? Podemos decir, y tenemos que decir, que la declaración de que el Señor murió por todos es una declaración fundamental del mensaje bíblico y además de la tradición de la Iglesia. Los celos por la salvación no son cristianos. Eso de decir los celos, es decir, que solamente vamos a salvarnos los buenos. Eso de, ¿y por qué si es un desgraciado? A veces hasta hoy vienen algunos y me suelen decir a mí, di que el infierno existe y que existe la condenación, porque es que la gente se piensa... Bueno, Dios sabrá cómo tiene que hacerlo y cómo no debe hacerlo. Vamos, yo no voy a decir nada. Cada uno tendrá que... Lo único que podré decir es que Cristo murió por todos y que
la voluntad salvífica de Dios es universal. Y a la vez voy a decir también, hay que decir que es verdad que Dios no va, en segundo lugar hay que decir eso sí, que Dios no obliga a la salvación a nadie. Que esto no es, Jesús no es, y esto es importante, no es un mago que va a hacer una película de happy end. Eso es que tanto nos gustaba a nosotros cuando éramos niños. Yo recuerdo que cuando yo escribí la primera redacción, que escribí con 6 años, en primero de primaria, fíjate, todavía recuerdo, era sobre un osito panda que se había sido muy malo, muy travieso, lo que sea, y porque no le hizo su madre caso, lo mató ¿cómo se llama? Un cazador, la cosa estaba clara. Pero después lo pongo otra vez en casa de su madre y su madre le dice, ¿ves? No te tenías que haber hecho. Y la profesora me corrigió, dice, si lo han matado, ya lo han matado. El que muere ya no viene. Eso, porque claro, el asunto es el happy end, a nosotros nos ha gustado siempre. Pues Jesús y Dios no es un mago del happy end. En ese sentido, respeta la libertad humana. Y esto es importante, por eso también cuando se dice, nosotros decimos por muchos, estamos también queriendo decir esto, que la libertad humana está ahí también, ¿no? Entonces, ¿cómo habría que traducirlo? Pues bueno, en principio, vamos a decir que lo traduzcamos como dice la Iglesia que lo hagamos. Vamos a ser más cercanos no, más literales a la forma que se utiliza en el Antiguo Testamento, que recibieron el Nuevo Testamento y que además aparece en el misal romano. Pero también entendiendo que ese muchos no quiere decir que sea unos cuantos, sino que muchos quiere decir todos, y que por todos es derramada la sangre de Cristo, no por unos cuantos, sino por todos, por todos. Y eso es una de las cosas que hay que subrayar. No, como se diga, pues está bien, hay que decirlo lo más literalmente posible, porque nosotros son además las mismísimas palabras de Jesús, pero es que tampoco hay que dar explicación en todo momento, y esas explicaciones son para una catequesis, para una homilía, para el que quiera profundizar, pero todo pues en principio se traduce como dice la Iglesia que se haga, y además, pero que en esto no hay que hacer, después no hay que empezar a sacar conclusiones, porque la gente, lo malo, las herejías surgen cuando uno saca conclusiones, dice, si es por muchos, entonces no es por todos. Entonces, si no es por todos, será por aquellos que se han bautizado solo. O si no es por muchos, será por aquellos que... Sí, pero que hay que explicarlo, por eso hay que explicarlo. Y hay que decir... Sí, no, pues eso, pero a los católicos se nos tendría que explicar muchas veces en nuestras homilías. Hay que explicarlo porque es importante decir eso así y hay que decirlo y hay que volver a hacer hincapié, ¿verdad? Además, pues ahí también aparece, si os dais cuenta, y con esto acabo, aparece todo el tema de la nueva alianza, de la nueva y eterna alianza, nueva y eterna. Eso aparece no en Isaías, sino que es un texto de Jeremías. ¿Cuál es la nueva alianza? ¿Cuál es la nueva y eterna alianza? Pues es la que Jeremías dice que ya se va a hacer en un corazón nuevo, el corazón de carne, el corazón de piedra, todo este tema, ¿no? Jeremías es un profeta, fijaos qué maravilla es la revelación del pueblo de Israel, porque va poco a poco entrando y aumentándose toda la grandeza, ¿no? Y entonces Jeremías es ya el que dice, no, lo que verdaderamente se necesita no es un culto, sino un culto verdadero, un culto en espíritu y verdad, que dirá después Jesús. Es el corazón de carne, el corazón convertido. Nos incorpora todos al Padre. Y la verdadera salvación no vendrá en cumplir unos ritos y hacer ritos, sino la verdadera salvación vendrá en la comunión de Dios y el hombre. Y esto es, pues, Jesucristo, el Hijo de Dios y a la vez hombre, que llevó su amor hasta la muerte y lo transformó la muerte en un acontecimiento de vida y de verdad. Él es la respuesta. En él se fundamenta la alianza. Y fijaos lo que dice el autor. De este modo aparece claro cómo ha surgido la Eucaristía
¿Y cuál es su auténtica fuente? No bastan las solas palabras de la institución, tampoco es suficiente solo la muerte, e incluso ambas reunidas todavía no bastan, sino que también tiene que producirse la resurrección, en la que Dios acepta esta muerte y la convierte en puerta que introduce en una nueva vida. Jesús es el que, muriendo, rezando, bueno, es verdad que en todos los evangelios aparece, y por eso podemos decir que ciertamente lo fue, que Jesús muere rezando, hace oración. Cuando está muriendo pide, grita, no sé cómo sería la oración, porque en ese momento pues, no podría hacer oraciones de salmos y cánticos así como si tuvieran una ópera, ¿verdad? Pero en los evangelios nos muestran cómo Jesús mira al Padre, está en relación con el Padre. Pues con esa oración de Jesús, es lo que nos muestra cómo ese puente entre la humanidad y Dios ya se ha abierto para siempre. Y así, de una muerte así, proviene este sacramento de la Eucaristía. Aquí recuerdo yo a Viktor Frankl, ¿verdad?, que estuvo en un campo de concentración. Y él decía, yo vi a muchos que iban a la cámara de gas rezando el Shema. Shema Israel es la oración de los judíos. O el Padre Nuestro. Es que no es lo mismo morir de un modo u otro. Es que no es lo mismo. Yo ayer estaba en un funeral de un señor, un señor normalito, un varón normal de su época, de 70 y tantos años, pues ya sabéis cómo eran los varones de la época. Trabajador. Tampoco me decía su mujer. Ha sido muy normal. Pero es que fíjate tú, él había hecho un camino tal que ya era consciente de su muerte y además daba gracias, por ejemplo, a su mujer, porque la había llevado por el buen camino, me decía él, ¿no? Me dijo también una cosa, me dice, tampoco se les puede decir del todo a estas, porque si no se lo creen. Porque todavía él, cuando habló conmigo por primera vez, no sabía, esto era fuera de confesión, ciertamente, no sabía que iba a morir tan rápido, pero ya él iba acabando su vida y ha dado una persona sencilla, pero es que morir, eso sí es muerte digna. Yo eso pensaba ayer, ¿verdad? Y reflexionaba. Es hacer la síntesis de tu vida, es poder hacer las paces contigo mismo, ¿no? Y esto es lo que Jesús nos aparece. Por eso podemos decir que Jesús fue un fracasado. Hombre, pues no fue un victorioso como César o como Alejandro Magno o como nos gustaría a nosotros, nuestros victoriosos, ¿verdad? Morir así con laureles, ¿no? Pues no fue un laureado así, pero ciertamente pues es el que verdaderamente da sentido a la historia. Y además da sentido a la Iglesia también. Fijaos, nosotros cuando hablamos de la Iglesia, ¿con qué Iglesia nos identificamos nosotros más? Con la victoriosa, permitidme que ahora sea un poco así, me vaya un poco, ¿no? Me atreva, sea un poco atrevido. La Iglesia victoriosa de los grandes papas y de los faustos de los papas y de las batallas de Lepanto y de otros, no, de Lepanto no fue de la Iglesia, pero esa Iglesia o la Iglesia de los sufrientes, ¿verdad?, que vienen desde Jesucristo hasta la Iglesia de nuestros tiempos, con Maximiliano Kolbe u otra Iglesia, ¿no? Para los ortodoxos, un signo fijaos, un signo de santidad para los ortodoxos, yo cuando lo escuché tenía 20 años, porque estaba estudiando teología y no lo comprendí. Ahora voy comprendiéndolo un poco más. Me llamó la atención como mi profesor de ecumenismo me decía que para los ortodoxos un elemento para discernir la santidad de una persona era, bueno, si una persona había sufrido y se había mantenido fiel a Dios y en bondad, no se había renegado, una persona que había sufrido era santa. Y yo decía, ¡oh, qué masoquismo! En aquel tiempo, con 20 años, yo pensaba un poco eso. No lo entendía. Pero ahora cada vez más me doy cuenta que es cierto. Con esto no quiero decir que tenemos que buscar el sufrimiento, que no es así. Porque una de las cosas peores es buscar el sufrimiento en balde, ¿verdad? Pero
nos viene. Y poder vivirlo desde Dios y con entereza es signo de santidad. Y eso yo ahora lo entiendo como, por ejemplo, mira, ese cuadro es la Trinidad de Rublev, ¿verdad? Y ese